Hola amigos de la Rueda del Misterio. De nuevo aquí con Leyendas Urbanas y con David Dorado Cuevas, que como siempre nos trae una leyenda interesante. Hoy de un tema yo creo que desgraciadamente de actualidad desde hace mucho tiempo. David, buenas tardes y bienvenido a esta tu sección de Leyenda Urbana. Buenas tardes, Miguel Ángel. Es un placer de tenerte aquí, como siempre, contando la historia y esta leyenda urbana. Y también queremos saludar a Jesús Pertierra. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a los amigos de la Rueda. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes. La verdad es que decíamos que era un tema de interés y que está candente, desgraciadamente, porque vamos a hablar nada más y nada menos que es de las sectas satánicas, las sectas diabólicas. Esas sectas que en un momento determinado han llegado a ser destructivas. Sabemos que otras, que aunque se autodenominan satánicas, pues simplemente tienen sus rituales, que pueden ser más criticables o no, pero que en un principio no generan ninguna destrucción, pero sí de esas sectas destructivas y hablaremos también de cómo la imaginación pues puede crear y creer en las apariciones de sectas. David, yo te pregunto siempre, y bueno, la verdad es que me gustaría que nos lo comentase, ¿por qué has traído esta leyenda a la Rueda del Misterio? Bueno, pues tenía ganas de tratar el tema de las sectas diabólicas o demoníacas, y últimamente he visto noticias sobre ellas y he buscado una leyenda urbana para tratarla hoy aquí, para todos los oyentes. Bueno, pues si os parece, pasamos a escucharla y después pues comentaremos sobre ella, ¿de acuerdo? Vale. Todo empezó el día que empezaron las clases. El 1 de marzo del año 2006 era mi primer día en ese colegio, porque el año anterior estuve otro, pero las cosas no funcionaron allí. Entré a la sala de clases e inmediatamente busqué gente con quien relacionarme, ya que en ese entonces era una persona muy sociable. Estuve hablando con algunas de ellas, hasta que lo vi. Sus ojos eran extraños y me causaban un sentimiento extraño. Tenía perforaciones en varias partes de su cara, y se le traslucía una camiseta roja con negro debajo de su camisa escolar. Se acercó para hablarme. No tenía una personalidad muy normal, pero igual conversé con él un largo rato, aunque no le ponía demasiada atención a lo que se decía. Se llamaba Hernán, y al parecer era nuevo en el curso. Se había cambiado por razones muy semejantes a las mías. Pasaron las semanas y Hernán me iba sorprendiendo más y más. En una oportunidad hizo llorar a una profesora por haberlo castigado, por no querer sacar los aros que él usaba. Trataba mal a otros compañeros. Era callado, pero cuando hablaba era para maldecir o decir cosas que nos dejaban con escalofríos. Carmen, una compañera de clase, la cual se había hecho amiga mía, se enfadó con Hernán por llamarle rechazado socialmente e idiota. Una semana después de que eso sucediera, un profesor entró a la sala en donde estábamos y nos dijo que Carmen había fallecido en un accidente de coche. Todos estaban impactados y no sabían si romper, llorar o quedarse paralizados. El silencio que hubo en la sala pareció ser eterno. Miré a Hernán y tenía una diabólica sonrisa que congeló todo mi cuerpo. Pensé durante días lo de la pelea de Hernán y Carmen, en la muerte de esta última y en la macabra sonrisa que tuvo Hernán al enterarse del accidente, hasta que decidí investigar lo que realmente pasó acercándome al diabólico Hernán. Poco a poco pasé a ser su mejor amigo y fui conociendo su oscuro pasado. Me contó que sus padres murieron cuando él era pequeño y que vivía con sus tíos desde entonces. Tras varios meses, un día me dijo que quería mostrarme algo que cambiaría mi existencia.
De ahí que decidiéramos reunirnos al anochecer en su casa. Yo algo tembloroso acepté, ya que pensé que me estaba acercando a mi objetivo, ver si Hernán tuvo algo que ver en el accidente de Carmen. Sobre las 8 de la noche fui a su casa. Él salió con un bolso y empezamos a caminar. Cuando llegamos a un edificio abandonado y en mal estado, me lo explicó todo. Me contó que pertenecía a una secta en la cual reunía a la gente para hablar con Satán y pedirle cosas a cambio de devoción y sangre. Le pregunté si él fue responsable de la muerte de Carmen, y él lo confesó todo. Me quedé exhausto, pero antes que pudiera decir algo, sacó de su bolso y me puso una capucha negra con una máscara roja que cubría toda mi cara, y entré con él al edificio. Allí nos había más gente con la misma capucha y máscara que Hernán y yo. Sin más preámbulos, empezó un ritual donde tuve que dar de mi sangre, y desde ese momento conozco al demonio en persona, pues formo parte de él y de esta secta diabólica. Bueno, aquí hemos escuchado la leyenda urbana sobre esa secta diabólica y bueno, a mí me gustaría saber vuestra opinión porque yo creo que aquí hay bastante que debatir, ¿verdad, David Jesús? Hombre, yo creo que sí, que hay mucho que debatir. En primer lugar, había que distinguir en la leyenda que nos ha traído David hoy en concreto 3 partes que yo creo que son muy claras. Una parte que realmente lo que es el satanismo, que incluso existe una iglesia que es la iglesia de Satán reconocida, tiene su página oficial, tiene su todo, la Biblia satánica de Anton Saint-Lavey, que incluso se puede conseguir sin mayor problema en internet. Eso por una parte. Por otro, los pseudo satánicos, que se llaman pseudo satánicos, que son simplemente asesinos que a lo mejor lo único que hacen, y además reconocido por muchas personas de la policía, que lo que hacen es leer esta Biblia satánica, interpretarla como le dan la gana a ellos y utilizar ciertas cosas para asesinar a la gente. Y otra parte es la enfermedad de la esquizofrenia, que yo creo, me gustaría que tú como médico más tarde entrase. David, ¿tú qué opinas de la leyenda? Bueno, yo opino que esto de las sectas satánicas últimamente está en pleno auge, sobre todo aquí en Italia. No sé si porque estará Roma ahí por ahí. Y ya te digo, son más de 500.000 de adeptos que hay ahora mismo en Italia. Y ya solo en Sicilia ya se cuentan más de 20 sacerdotes que están como exorcistas para combatir al supuesto diablo. La verdad es que como hemos visto en la leyenda, es una cosa bastante peligrosa porque si te enganchan en su red, estás perdido. Bueno, yo creo que son 2 temas totalmente también distintos. También podríamos entrar en ellos sobre la lucha contra el diablo de los exorcistas. Bueno, la verdad es que últimamente en ciudades norteamericanas, si no recuerdo yo mal, como Memphis, incluso hay un grupo de chicas que hacen exorcismo. Como los ángeles de Charlie, pues se dedicaban a cazar ladrones, que habría que planteárselo. Yo tengo mi opinión muy personal siempre sobre estas posesiones diabólicas. Y después los grupos satánicos destructivos. Cada uno puede tener sus creencias y no vamos a entrar ni a salir, pero la referencia a esta leyenda urbana es como ciertos grupos se autodenominen satánicos, se denominen como sea, utilizan la sangre, la muerte, la destrucción para llevar a cabo sus intereses.
y sus deseos, su morbo, y vamos a decir principalmente. Yo creo que ese efecto autodestructivo y destructivo en general realmente quizás sea más importante, porque claro, el tema de estas cosas, Jesús, David, que es que no lo lleva uno en la frente, no lleva uno secta satánica, sino que el que tenemos al lado puede ser un satanista, ¿no? No, al contrario, en muchas ocasiones son personas, dependiendo de la secta, son personas con un alto nivel. Lo que a mí, estoy contigo, Miguel Ángel, que hay en muchas ocasiones, por ejemplo, en California ocurrió sobre los años 90 4 asesinatos que la policía en principio tomó como una posibilidad de que podía ser un ritual satánico, y cuando fue a consultar, porque la policía en Estados Unidos, lo mismo que aquí en España, tiene algunos especialistas, uno de ellos, por ejemplo, aquí en España, y aconsejo la página suya, Manuel Carballal, que es manuelcarballal.blogspot.com, donde podría encontrar muchísima de esta información, y además una persona muy preparada. Y como decía, en esta calle, que además sonará mucho, que es el Helm Street, la famosa calle de pesadilla en Helm Street, hubo 4 muertos. Pues entonces la policía llamó a asesores, en especial a una persona que está dedicada al estudio de rituales y todo tipo de violencia organizada, y llegó a la conclusión de que simplemente, que no tenía nada de satánico, que simplemente era una serie de personas. Hubo 4 muertos, simplemente había sido una serie de personas que el líder, eso sí, en todos estos casos los líderes tienen una gran captación de psicológica y normalmente a personas desarraigadas, y por una cuestión de celo había matado a la persona que él creía que su compañera estaba visitando, y por no dejar más testigos mató a otras 3 personas. Pero al investigar, ya os digo, estos rituales vieron que muchos de los supuestos, digamos, cosas que tiene que tener colocado o detalle o simbología, en absoluto lo tenían. Eran simplemente que cogían, se habrían leído a lo mejor el libro, como muchas personas pasa, y que como ocurren, y le da sus transformaciones como le dan la gana. Sí, hay que tener mucho cuidado con estas sectas, porque muchas de ellas, para poder atrapar a la gente, cambian el nombre, pueden ser en grupos de cualquier otra cosa, y lo hacen nada más que para camuflar lo que realmente tienen en su interior. Ya te digo, porque estoy leyendo que en Colombia se encontraron 2 fosas con más de 26 cadáveres, muchos menores con signos de tortura. Luego también en Finlandia 4 jóvenes de entre 18 y 23 años practicaron el canibalismo, se comieron parte del cuerpo de un compañero, torturaban, mataban, dentro de un rito satánico. Hay que tener mucho cuidado, porque puedes estar en un grupo de personas que acabas de conocer, te pueden parecer que son buenas personas, pero no sabemos lo que tienen interiormente. Hay que tener mucho cuidado con estas personas. Sí, bueno, Jesús se ha referido a manuelcarballal.blogspot.com, realmente interesantísimo, y yo os recomiendo que leáis un artículo que él realiza del miércoles 4 de abril de 2007 hablando sobre las sectas satánicas en España. Interesantísimo, porque el último presidente que él recoge en el artículo de la Iglesia de Satán, pues es licenciado en criminología y funcionario del Ministerio de Justicia español. Pero es que el siguiente habla de un hombre corpulento con una forma elegante y con un conjunto sport de la marca del Lagarto, para que todos conozcan. No vamos a hacer la publicidad del nombre, pero todo el mundo sabe por lo cual, lo que está diciendo, no son gente desgañada ni nada. Y claro, el tema es cuando esto se desmadra y utilizan, como bien ha dicho Jesús o bien ha dicho David, el nombre de Satán para matar, asesinar, realmente, y a lo mejor, desgraciadamente, pues se mete en un mismo cajón desastre a todos los seguidores de esa secta satánica, con más o menos razón. Pero desgraciadamente hay muchos que a lo mejor, en vez de estar en la calle, deberían estar en algunos centros psiquiátricos, ¿no?
Por supuesto, yo creo en eso. Lo que se me ha escapado, por ejemplo, también, por otra parte, que se me había escapado, por supuesto, son los vividores. Los que se meten en esta secta para sacar un dineral, como podrían meterse en otro tipo de apariciones, y Mariana o cualquier otro, que lo único que hacen es sacar dinero a sus seguidores, que hacen una fortuna. Tenemos el famoso caso que todo el mundo lo tiene como el ser más malo de toda la época, y él mismo se atribuía que era Aleister Crowley, y lo que era Aleister Crowley lo que tenía era una cara que se la pisaba, vivía como un rey, era de una buena familia, y lo que tenía eso, que era una cara que se la pisaba, y lo único que lo que quería era pegarse la gran vida y ya está. Lo que pasa que sí, lo que vuelvo a decir, he estado visionando también un vídeo de un supuesto ritual satánico, que se supone que asesinaban a una gente, porque se puede localizar, es complicado, pero lo he localizado, y se le preguntaba a un médico si eso realmente que estaba él observando era un ritual satánico o no, y el médico decía que por la forma que tenía del corte de la sangre y todo lo demás, decía que era totalmente falso, y se vendían como verdaderos, además por verdadera fortuna. Entonces, ya os lo digo, que aquí me parece que antes se me había olvidado que existe el apartado de los vividores, de los que te venden los amuletos de no sé cuánto, la estrella de no sé qué, la vela de no sé cuánto, la no sé qué de no sé cuánto, y son verdaderos vividores. Claro. Yo creo que hay de todo un poco, sí. Incluso en nuestro país, en el barrio madrileño de la Arganzuela, la policía encontró sangre de animal esparcida por todos los sitios, pájaros muertos, vísceras. Ojo, es que realmente sí hay. Es verdad que, David, realmente hay rituales satánicos, sí, desgraciadamente, y desgraciadamente incluso con la participación muchas veces de criaturas, de niños que no tienen ninguna culpa. Como decía Miguel Ángel, muchas veces se mezcla lo que es el ritual satánico o ritual de otro tipo con los exorcismos. Recuerdo hace poco que Miguel Ángel Alcalá nos traía una noticia donde en Inglaterra, estoy hablando en Inglaterra, no estoy hablando en ningún otro país, digamos, como muchas veces dice tercermundista, dos chicos, un chico que creo que tenía, no sé si 27 o 28 años, y una chica que tenía 27 o 28 años, asesinaron a un niño de 12 años porque durante 2 días lo estuvieron torturando hasta que no tuvo la pobre criatura más remedio que confesar que sí, que realmente estaba poseído. Entonces volvemos a esto lo mismo, es como la historia de las posesiones. La Iglesia tendrá sus fallos, tendrá sus virtudes, pero hay personas que se supone que están preparadas, que han estudiado para el tema, y volvemos a lo mismo. Nosotros lo hemos tratado también, como decía, Manuel Carballá también lo tiene muy bien tratado en su página, que es el asesinato de Almansa, de esa lista, entre comillas, que después tenía problemas psíquicos momentáneos, que mataron a la cría porque decía que estaba embarazada del diablo. Bueno, la verdad es que brutalidades existen, y bueno, sacerdote Manuel Guerra, según informaciones de un artículo escrito por Juan Manuel Rodríguez, catedrático de la Facultad de Teología del Norte de España y doctor en Filología Clásica y Teología Patrística, tiene catalogada algo así como 164 sectas satánicas, y 50 operan en el territorio español. Los lugares, pues, curiosamente cercanos a nosotros, tanto aparte de Barcelona y Madrid, que claro, por el volumen de personas lo tiene, pues curiosa en las zonas mediterráneas, Murcia, Almería, Valencia y Málaga. Realmente teníamos, si no la constancia, sí la orientación de que se habían creado realmente esos centros, esos grupos. Ya digo, realmente grupos importantes. Se habla de casi 6.000 personas que están integrando en los seguidores de estos ritos satánicos. Entonces, claro, el problema es que bueno, cada uno puede hacer sus rituales, como tú bien has dicho, David. Hay algunos que bueno, pues con pájaros, con animales, que yo no sé qué es lo que él habrá hecho, pero realmente hoy en día
pues es una medio salvajada, pero ya cuando tocan a una persona, yo lo siento mucho, si es de la Iglesia Católica Apostólica, si es de la Iglesia Satánica, yo la verdad es que sabéis mi opinión claramente sobre el exorcismo y sobre el satanismo. Yo opino exactamente igual que tú, Miguel Ángel, pero ahora me gustaría incluir, y tú como un médico que nos los puede contar, esas personas que dicen que escuchan voces, que ven imágenes y que esa imagen y esas voces le dice que es el diablo o es Belcebú, porque si entramos también en lo que es las categorías de los demonios, entraríamos como en la categoría de los ángeles y de los arcángeles. Estas personas que tienen esas enfermedades, ¿de dónde proceden esas enfermedades y qué parte del cerebro? Y si realmente ellos viven eso tal cual. Bueno, hay que decir que en el caso de la esquizofrenia, hay varios tipos, la catatónica, la befénica, la paranoide. Una de las características son las alucinaciones auditivas y visuales, muchas veces más, curiosamente, las auditivas que las visuales, simplemente que ellos creen escuchar esas voces. Yo quiero recordaros, por ejemplo, el caso de David Berkovich, llamado el hijo de Sam, nacido en junio de 1953 y realmente, pues bueno, llamado también el asesino del calibre 44. Bueno, pues ¿quién era David Berkovich? Pues aclamó que fue comandado a cometer los asesinatos por un demonio que poseyó al perro de su vecino, nada más y nada menos. Realmente afirmó que los incidentes, cada vez que escuchaba el perro, realizaba estos asesinatos. La verdad es que fue impresionante, un caso realmente terrible, porque bueno, desde 1976-77 realmente pues cometió una infinidad de asesinatos. Y bueno, fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas en la prisión y cumple en la penitenciaría de Ática esa cadena perpetua, pero claro, David Berkovich lo cogieron, pero desgraciadamente otros asesinos que en serie que dicen que escuchan voces, pues desgraciadamente están ahí. Después hay otras personas que escuchan voces, no los esquizofrénicos, no vamos a decir que ni todo, por supuesto, la gran mayoría son totalmente inofensivos, son personas encantadoras y bueno, que tienen esta enfermedad, se toman su medicación y tranquilamente, pero igual que pueden escuchar voces, hay también pueden la causa de la esquizofrenia todavía no está bien aclarada, parece un déficit de algunos neurotransmisores, de la dopamina y de otros neurotransmisores. Todavía la verdad es que no está bien claro, porque si no lo que se haría es aumentar la dosis de esta medicación. Realmente, pues como digo, no se sabe. Y bueno, la persona pues puede escuchar voces desde lo que se llama una celotipia, personas que le están hablando y que le están diciendo que en un momento determinado su pareja le está siendo infiel, a personas de decir que le está hablando, como en este caso que quería traer aquí, el de David Berkovich, el hijo de Sam, que el perro estaba poseído y que le hablaba. Fijaros que cuando el perro ladraba, él cometía los asesinatos, fijaros, y los oyentes estarán diciendo, bueno, poseer el demonio a un perro, bueno, pues para este hombre, pues sí. Y desgraciadamente eso ha ocurrido y bueno, esos asesinatos están ahí. Yo lo que me llama la atención es que hay personas que se sienten atraídas por esa aproximación al maligno, por esa aproximación a Lucifer, a Satán. Bueno, cada uno, vuelvo a decir, que tiene esa libertad mientras no realice ningún acto negativo, pero desgraciadamente el problema es cuando se desmanda el tema y aparecen, bueno, los delitos de sangre, que a lo mejor, pues desgraciadamente, en algunos lugares del mundo, pues no son tan raros, ¿no, Jesús y David? No, que va, ni por mucho menos. Lo que sigo diciendo es que mayormente los delitos de sangre, por lo que he estado yo investigando y estado viendo, se refieren a estas, como digo, a estas pseudo, por llamarlo de alguna forma, pseudogrupos, que son personas que son normalmente gente marginada,
que hay una persona que las atrae, una persona que tiene un poder psicológico atrayente y la va reuniendo a su alrededor hasta transformar un grupo que normalmente lo que suelen ser es bastante violento. Sin embargo, los que digamos que entre comillas, como decías tú, que son la iglesia satánica, esta de Satán o algo, son normalmente personas con un alto nivel de adquisitivo. Y en muchas ocasiones siempre, sobre todo, ahora no tanto, pero antes se referían sobre todo a que se hablaba mucho de las relaciones sexuales en todo este tipo de actos. Y entonces, por eso, muchas de ellas, los que aprovechaban eran simplemente para tener una relación sexual, que no es el caso de ahora, porque no era como hace 30, 40, 50 años. Entonces, no solamente en España, no solamente en Estados Unidos, en Canadá, que es lo que está yo mayormente mirando, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, hay en un otro montón de historias, pero lo que sí hay que tener en cuenta, que a mí lo que sobre todo me llama sobre todo la atención, es que cuando se ha producido un mayor número de asesinatos en masa, nunca ha sido por alguien que ha dicho que pertenece a Satán, ni nada por el estilo. La mayoría era de que los ovnis iban a venir a recogerlo, o es que resulta que tenía ellos unas creencias distintas, supuestamente que eran las que realmente tenían que existir, o por el estilo. Sí, bueno, la verdad es que dentro de estos satanistas y de estas sectas satánicas no podemos olvidar, yo creo que una de las personas que desgraciadamente, no sé, bueno, a mí me llama la atención como hay personas que le tienen un verdadero culto hoy en día y demás, que es Charles Manson, nacido el 12 de noviembre del 34 en Cincinnati, Ohio. Y bueno, la verdad es que realmente asesino, entre otros, de Sharon Tate, en ese famoso lugar que fue el edificio Dakota. Y bueno, realmente en una fiesta en Los Ángeles también, y en muchísimos lugares más, fue condenado a cadena perpetua. Y bueno, realmente tiene unos seguidores impresionantes, porque yo me gustaría comentar que realmente, desgraciadamente, muchos de estos tipos, Charles Manson, tiene pues esos seguidores que fanatizan y bueno, y lo idolatran, ¿no? Sí, pero ya te digo que eso ha ocurrido a lo largo de la historia en muchas ocasiones, ya digo, con Aleister Crowley o algo por el estilo, que entró en la Golden Dawn y después tuvo sus problemas y montó la suya propia. Pero tampoco hay que olvidar hoy en día en México la adoración que hay a la Santa Muerte, que es una verdadera adoración y tiene seguidores y tiene iglesia y tiene una serie de cosas. Y hay que recordar que los que empezaron fueron precisamente los narcotraficantes, que te llaman la atención, que lo que van buscando es la protección de la muerte para que de alguna forma puedan vivir más. Entonces hay que tener en cuenta de que secta ya no solamente satánica, secta, corpúsculos peligrosos, sobre todo yo me metería más, no porque hay muchos otros que no lo son, pero corpúsculos peligrosos hay muchos, y el problema es el lavado de cerebro que te hacen, ese lavado de cerebro que vas entrando poco a poco en ese grupo, y cuando te quieres dar cuenta o quieres salir de ese grupo, ya es totalmente imposible desvincularte de él. Sí, ese lavado del cerebro lo hacen porque muchos grupos de sectas satánicas no se expresan como tal, se camuflan en otra cosa, a lo mejor, yo que sé, grupos paranormales o grupos de cualquier otra cosa, y te van absorbiendo poco a poco, y cuando te quieres dar cuenta, o te gusta demasiado lo que te han puesto, o a lo mejor ya no puedes salir por alguna cuestión que desconocemos. Bueno, es que me llama la atención que hay autores que dentro de las sectas satánicas la dividen en varios tipos. Por ejemplo, en estos 3 tipos posiblemente haya más. Esto es una de las clasificaciones. Estas sectas luciferinas, que creen que Lucifer ha sido injustamente tratado y colocan a nivel del mito de Prometeo,
Después están las sectas satánicas propiamente dichas, que integrantes pues son personas que puedan tener grandes trastornos psicológicos y profundo rechazo a las instituciones sociales y realmente lo mantienen como una válvula de escape. Y después están los adoradores de Set o los amigos de Lucifer, que bueno, según la bibliografía que hemos tratado, incluso indican que son los más peligrosos y están constantemente involucrados en secuestros, abusos sexuales y desgraciadamente incluso asesinatos. Realmente esa secta satánica, y dentro de los ejemplos de las sectas satánicas está la iglesia de Satán, creador en 1966 por Anton Sándor LaVey, que proclamó el amanecer de una nueva era. Bueno, pues ahí está. LaVey falleció en el 97 y en su epitafio dijo: solo lamento las veces que he sido demasiado amable con los demás. Vamos, yo dejo a los oyentes que ya califiquen a LaVey. Y después lo del templo de Set, que fue una escisión del grupo de la iglesia de Satán y fundado por un ex militar que no estaba de acuerdo con LaVey. Eso ocurre desgraciadamente también en muchas lugares. Y bueno, y después se habla del periodista Gabriel Carrión, que literalmente decía que las razones, y Jesús lo ha tratado, y lo voy a leer literalmente, decía que quería que se hizo, las razones para hacerse satanista era para follar y para tener poder. Al parecer ni siquiera creía en Set. La verdad es que, como bien decís, el tema de la secta, personas que se acoplan por diversos motivos, pero que cada uno con un interés muy especial y desde luego ninguno con el interés de ayudar a los demás, Es que es una de las bases. Por ejemplo, hay otra secta que se llama la Orden de las 5 Puntas en Florida, y cuando van a hacer el ritual de iniciación, precisamente lo que una de las cosas que dicen es eso, que su propio interés y el resto le da exactamente lo mismo. Lo único que van buscando es su interés única y exclusivamente, y por eso es la cuestión de este tipo de sectas y este tipo de corpúsculo, de grupo, como lo queramos llamar. Y en todas, más o menos, una de las cosas que en todas funciona. Aparte que ya digo que como decía, que estamos hablando de que todo el mundo sigue a la Biblia satánica de Anton LaVey, y estamos hablando que es un libro que es muy 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 reciente, que no estamos hablando de como otras veces que se cuenta de otro tipo de grupos que son que vienen de la antigüedad, hablan de Egipto o hablan de la Atlántida o de cualquier tipo. No, esto, según lo que tengo yo aquí, fue publicado en 1969 y en el 1972. Es decir, que estamos hablando de una fecha totalmente reciente, de un señor que vuelvo a decir lo mismo, que muchas veces hablan de inspiraciones, ahí como otros que hablan de inspiraciones de santos y se ponen a ayudar a la gente y se ponen a colaborar de alguna forma, y estos señores pues no hablan de este tipo de revelaciones de alguien que no se sabe muy bien, que en muchas ocasiones recuerda a los visitantes famosos de dormitorio de ufología en algunas ocasiones, de estas apariciones y estas cosas, y te das cuenta de que en el fondo lo que sí tienen muy claro es que yo primero y yo primero, y ya ves después el resto, yo primero. Eso sí es lo que tienen todos muy claro. Sí, yo te doy la razón. Yo creo que aquí cada uno va a beneficio propio, da igual que sea Dios, que sea Lucifer, que sea Satanás. Lo que pasa es que estas sectas hacen mucho daño, y ahí está la casuística de la crónica negra de España, la de parricidios que ha habido por culpa de padres que se han pensado que ven al demonio en la mujer o en los hijos, y han cogido un hacha y la han descuartizado, y eso está ahí, y eso es la pena de estos grupitos, pero mira. Sí, desgraciadamente Jesús lo ha definido muy bien. Son
En la gran mayoría yo y después yo, porque desde luego yo todavía no veo ningún beneficio que hayan realizado hacia el mundo exterior. Pero es curioso lo que has dicho tú al principio, David, que en lugares como Italia realmente existen 8.000 sectas satánicas y más de 600.000 adeptos. No me extraña que, como tú bien has dicho, que se hayan designado 20 sacerdotes oficialmente como exorcistas. Pero bueno, yo digo una cosa, y me gustaría, porque esto es una noticia de abril de 2012, de hace muy poquito tiempo. ¿Realmente qué van a realizar? ¿Una lucha de ángeles y demonios? Yo creo que esto no tiene solución, porque ya te digo, son 600.000 personas que piensan en lo mismo, y contra la masa es muy difícil luchar. Yo creo que es muy difícil combatir esto. Hombre, si pensásemos como pensaba Churchill y Hitler, sobre todo Hitler, que aparte de la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían, sobre todo Hitler, como vuelvo a decir, tenía su guerra paranormal y contrataba a verdaderas personas o verdaderas personalidades. Recordemos la búsqueda que tenía de esos objetos mágicos, entre comillas, que muchos de ellos ya hemos visto que no eran ni lanzas ni eran nada, sino simplemente era una espada o otras muchas cosas. Y probablemente si hay que buscar algún sitio donde luchar contra la fuerza enemiga, es donde la fuerza enemiga está más concentrada, y no hay que recordar que es el Vaticano, que está allí en Italia, y el Vaticano es una cosa muy chiquitita, que cuando te despistas ya te has salido de él. Bueno, pero yo no sé si la Curia Vaticana en un momento determinado, y por la fama que le da, también tendría mucha tela que cortar, ¿no? Bueno, es que si nos remontamos a la historia, Eric Fratini tiene un libro estupendo sobre el Vaticano y sus desbandadas que ha hecho, y la verdad es que te das cuenta de que antes, si tenías dinero, sobre todo en la época del año 1000 o antes, 1800, 900, 1100, 1300, 1400, con un cierto dinero te podían quitar cualquier tipo de pecado. No olvidemos que parte de la decisión del protestantismo fue por eso, porque no estaban de acuerdo que porque una persona tuviese cierto dinero pudiese ser excluido de hacer ciertos rituales que otras personas, por no tener ese dinero, o no eran excluidos, o el pecado tampoco era excluido. Y hay un libro de Eric Fratini, no sé si es el que tú te refieres, Jesús, que es Los papas y el sexo, no sé si será ese. Sí. Vamos, ese libro lo leí hace poco, y cuando lo lees se te van las ganas de ir a misa más. Yo es que de Eric Fratini, aparte... Muy bueno, ¿eh? Sí, y el de la ONU también es muy bueno. Yo el de la ONU, que lo he vuelto a reeditar hace poco, el de la ONU de Eric Fratini también lo recomendaría. Como sabéis, nos gusta recomendar los libros. A mí me encanta leer, es raro que en una semana no me lea 4 o 5 libros. Y ese es otro de los libros que yo recomiendo, un libro muy bueno, el de la ONU. Nos daremos cuenta que se habla del Club Bilderberg, se habla del Club Bilderborg, se habla del Club no sé cuánto, pero en la ONU se manejan miles de millones, y esos miles de millones de presupuestos, que muchos de ellos son para salvar vidas, se utilizan para otra cosa totalmente distinta. Hombre, desde luego. Es que desgraciadamente el tema de los presupuestos van, y bueno, nada más que tenemos que ver las noticias, y yo me remito, por ejemplo, a este país donde al parecer el dinero que tenía que ir a niños minusválidos pues han ido a parar a las bolsas y al bolsillo de gente relacionada pues con alta esfera, y bueno, con alta esfera que ellos se denominan alta esfera, y que bueno, por casamiento con familias teóricamente importantes españolas pues se han beneficiado, y ese dinero que digo tenía que haber ido a niños con problemas, personas que realmente lo necesitan, se han desviado pues a paraísos fiscales, según aparecen, y desgraciadamente cada día se entera uno de más cosas, porque bueno, en ese aspecto el escándalo parece que no va a tener fin. ¿Y no te habrá enterado entonces de la noticia de que teníamos que ahorrar 20.000 millones de euros y hoy han dicho que está aprobado el darle entre 7 y 10.000 millones a Bankia para que se pueda sanear el banco?
No sé si enterar que es que Sí. lo han dicho hoy mismo. Sí, bueno, el tema de los bancos, yo no sé si ahí también en alguno estará el maligno, porque desde luego yo algunas veces, desgraciadamente, se aprovechan del malestar de muchas criaturas y de la necesidad de muchas criaturas. Y bueno, realmente ahí eso es terrible, como criaturas que han luchado durante toda su vida para tener una casa, y la situación económica, y en un momento determinado pues el banco o los bancos o los banqueros, no lo sé, desgraciadamente no tienen ni corazón ni alma. Realmente yo creo que el tema de estas sectas satánicas, me gustaría ya finalizando lo que es la tertulia, que realmente comentásemos, y es curioso porque aunque existen grupos, la policía, y que los quieren controlar, parece que en un momento determinado, y a mí me da la impresión, que están un poco descontrolados, ¿verdad? Es que la verdad es que tú date cuenta que en muchas ocasiones cuando se llegan a informar realmente de que existe un grupo, un corpúsculo escondido en la policía, en muchas ocasiones han pasado cierto tiempo porque no es tan fácil a lo mejor inmiscuirte en este tipo de grupos. Y otras cuestiones también hay que tener en cuenta también muchas veces que la policía ha cogido al mismo 200 veces y 200 veces está en la calle, y muchas veces te tienen que jugar la vida, joven, para intentar entrar en estos corpúsculos. Que todos somos seres humanos, y cuando tú ves que una vez y otro coge a uno y una vez y otro está en la calle, llega un momento que ese afán o esa ilusión que tenía en un principio a lo mejor se te va perdiendo. Pues sí, toda la razón te doy. Bueno, pues hoy hemos hablado y David Dorado nos ha traído esa leyenda sobre las sectas satánicas. Bueno, pues ahí están, son una realidad. En lugares como Italia parece que van proliferando. Y bueno, pues como digo, desgraciadamente salen una y otra vez esas noticias de sacrificio, entre comillas, pues realmente son asesinatos, que los quieren hacer parecer otra cosa, y que en nombre de no sé quién, porque realmente desgraciadamente es en nombre de no sé quién, posiblemente en nombre de sus bolsillos, de su interés o de sus trastornos, pues desgraciadamente otras personas lo sufren. Bueno, yo quiero daros las gracias tanto a Jesús por estar ahí y hacer los comentarios, como por supuesto a David por traernos esa leyenda urbana.